Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Chacón y estoy aquí de nueva cuenta, aquí en el legendario Estadio Venustiano Carranza de Morelia, Michoacán, México. Este, Estoy aquí para recordar cuando el equipo Atlético Morelia fue campeón de primera división. Este, mm, el entrenador que le dio esa alegría a la afición de Morelia fue, fue precisamente Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena fue el que fue el que fue el que hizo campeón al Morelia en primera división. Eh, en esa ocasión, en esa ocasión, el Morelia fue por el título allá a la ciudad de Toluca. En Toluca fue donde se celebró el partido final, el partido final eh, de la primera división. El que saliera triunfador de ahí, de ese partido entre Toluca y Morelia, iba a ser el campeón de la primera división. Y fue en la ciudad de Toluca. Y Morelia hizo la hombrada y le ganó al Toluca allí en su propia casa y se trajo el campeonato de primera división. Les digo, el entrenador en ese entonces, el entrenador del Morelia era Luis Fernando Tena. De modo que son dos nombres que deben quedar muy grabados en la memoria de nosotros los aficionados al Morelia. El primer nombre que debe quedar bien grabado en nuestra memoria es el nombre del señor Diego Malta. El señor Diego Malta que fue el que subió al Morelia de segunda división a primera división. Y el señor Luis Fernando Tena, que fue el que le dio el campeonato de Morelia en primera división. Entonces fueron dos hombres que vinieron a hacer una gran aportación aquí al equipo Morelia, de aquí de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Otro de los hombres que hizo mucho por aquí, por el equipo Atlético Morelia fue la Tota Carvajal. La Tota Carvajal fue entrenador, fue director técnico del equipo Morelia más o menos durante 10 u 11 años. El Morelia ya estaba en primera división cuando Antonio La Tota Carvajal era entrenador del equipo Morelia, del equipo del Atlético Morelia. Sí, La Tota Carvajal, el llamado Cinco Copas, le decían el Cinco Copas porque él fue con la selección mexicana a 5 Copas del Mundo. Fue a 5 Copas del Mundo. Él
el puesto que desempeñaba Antonio La Tota Carvajal en la selección mexicana era de portero, era portero. Era un portero de mucha garra, de mucha entrega, el señor Antonio La Tota Carvajal. Y les digo, aquí vino a ser técnico del Atlético Morelia más o menos durante 10 o 11 años, que también fueron los mismos años que el señor Nicandro Ortiz fueron también los mismos años que el señor Nicandro Ortiz Gaspar fue el dueño del equipo del Atlético Morelia en primera división. El señor Nicandro Ortiz Gaspar y el señor Antonio La Tota Carvajal hacían un gran equipo para dirigir los destinos del equipo Atlético Morelia en primera división. También me acuerdo de aquel gol que anotó Félix Madrigal. Félix Madrigal era el portero del Atlético Morelia y le hizo un gol de portería a portería al portero de León. Solo sé que este portero se apellidaba Aguado. Félix Madrigal, que era el portero del Atlético Morelia, hizo la hazaña de meter un gol de portería a portería. Es una cosa que rara vez se ve, casi nunca se ve un gol de portería a portería. Creo que el portero de León se llamaba Luis Manuel Aguado, parece que sí. Pero es que yo no comprendo cómo fue que este gran portero Félix Madrigal hizo este gol de portería a portería, que el portero de León estaría dormido o estaba distraído o qué le pasó que le hicieron ese gol, de portería a portería. Y les digo, Félix Madrigal, el portero Félix Madrigal fue el que le hizo el gol de portería a portería a Luis Manuel Aguado de León, del equipo León en primera división. También me acuerdo de grandes jugadores que pasaron aquí por el Atlético Morelia. Me acuerdo mucho de creo que se llamaba Horacio Rocha o Ricardo Rocha, Horacio Rocha, creo que se llamaba Horacio Rocha. Era un medio, desempeñaba la función de medio. Desempeñaba la función de medio y era un extraordinario medio. Tenía una gran imaginación, una gran inteligencia para armar jugadas a la ofensiva. Tenía una gran inteligencia para armar jugadas hacia adelante. Era un extraordinario medio de gran inteligencia que le aportó mucho
al equipo Morelia. Pues creo que él estaba, Horacio Rocha. Creo él fue uno de los jugadores que estaban en el Morelia cuando el Morelia subió de segunda a primera división. El recuerdo de él era un agente netamente del pueblo. Horacio Rocha era un agente netamente del pueblo. Y tenía mucho y muy buen fútbol en sus pies. De otro de los jugadores que me acuerdo del Morelia es Mario Díaz. Mario Díaz, que era medio. Mario Díaz era un gran medio. Mario Díaz también era muy inteligente para hacer jugadas a la ofensiva, era muy inteligente para dar pases a la delantera, pases que ya casi eran gol. Mario Díaz, un extraordinario medio que estuvo aquí en el Atlético Morelia. Otro de los jugadores que me acuerde, bueno, pues Félix Madrigal, que fue portero del Atlético Morelia durante muchos años. También fue un gran jugador, fue un gran portero. También me acuerdo de José Luis Cáceres. José Luis Cáceres era defensa central. José Luis Cáceres era un defensa central. Era un jugador extranjero, pero también hizo mucho por el equipo Atlético Morelia. José Luis Cáceres, lo recuerdo mucho. Este jugador, José Luis Cáceres, era muy querido por la afición de Morelia, porque sabían lo entregado que era en la cancha señor José Luis Cáceres. Les digo, era defensa central del equipo Morelia. Me acuerdo de otro jugador, Víctor Vinelo. Víctor Vinelo también era defensa central. No estoy seguro si era argentino, pero era grandote, güero, con muy buena zancada, era muy alto y era güero, con bigote, con pelo chino, pelo abundante chino. Víctor Vinelo, que también era un jugador muy entregado en la cancha. Era defensa central. No, con Víctor Vinelo la defensa central de Morelia estaba muy segura, porque era un defensa muy seguro. Déjenme ver algún otro jugador del que me acuerde. Cuando el Morelia estaba en segunda división, había un delantero extremo muy habilidoso que se llamaba Álvaro Pérez. Álvaro Pérez era muy bueno
para burlar, a los jugadores del equipo contrario. Era muy bueno, para penetrar las defensas. Álvaro Pérez, un hombre muy habilidoso para penetrar las defensas, para penetrar la defensa del equipo contrario. Álvaro Pérez también fue un jugador también que hizo mucho por el equipo Atlético Morelia. Por cierto, le decían Álvaro Pérez el costal de Mañas. Le decían el costal de Mañas. Pues yo creo tenía muchos recursos para penetrar la defensa de los equipos contrarios. Gran extremo, delantero extremo, Álvaro Pérez. Y se fue ese delantero extremo, Álvaro Pérez, y creo años después llegó otro jugador que también se llamaba Álvaro Pérez, y también era delantero extremo, y también era muy habilidoso para penetrar las defensas de los equipos contrarios. Así es que aquí en Morelia hubo dos jugadores, Álvaro Pérez, dos jugadores que se llamaban Álvaro Pérez, claro, en diferentes épocas, y los dos eran muy habilidosos, eran jugadores que daban todo en la cancha, eran jugadores que tenían muchas habilidades para penetrar la defensa del equipo contrario. Déjenme ver si cuando subió el Morelia de segunda a primera división, también había un jugador que le decían el Capi Salgado. El Capi Salgado, pues era el capitán del equipo. Era el capitán del equipo, por eso le decían el Capi Salgado. Jugaba la media, creo. Sí, creo jugaba en la media el Capi Salgado. También fue un jugador que hizo mucho por el equipo Morelia, el Capi Salgado. Sí, lo recuerdo con mucho cariño, el Capi Salgado, un jugador que también daba todo en la cancha por el equipo Morelia, el Capi Salgado. Otro equipo que me acuerdo, otro jugador que me acuerdo, es el Purépero Tapia. El Purépero Tapia, el Purépero Tapia también fue uno de los jugadores que estaba en Morelia cuando el Morelia subió de segunda a primera división. El Purépero Tapia. Le decían el 7 pulmones. Le decían el 7 pulmones porque es que él jugaba también en la media. Y le decían el 7 pulmones porque todo el partido se la pasaba recorriendo la cancha de arriba a abajo, de un extremo a otro. Era un jugador, el Purépero Tapia era un jugador que ayudaba tanto a la defensa, ayudaba a la media, ayudaba a la delantera. Era un jugador que le ayudaba a todas las líneas del equipo. Por eso
recorría la cancha de extremo a extremo muchas veces durante todo el partido. Corría mucho este jugador Purépero Tapia. Era un gran ejemplo de entrega, el Purépero Tapia. Un gran jugador de gran resistencia física. Por eso le decían el 7 pulmones. Decían que cómo era posible que recorriera tantas veces la cancha de lado a lado en un partido. Sí me acuerdo mucho del Purépero Tapia. Era de pelo chino, el Purépero Tapia. Muy buen jugador. El Purépero Tapia, llamado el 7 pulmones, porque recorría la cancha muchas veces durante el partido. ¿Algún otro jugador que me acuerde? Me acuerdo de un delantero que se llamaba Jorge Cancino. Jorge Cancino era un extraordinario delantero. Creo que era centro delantero Jorge Cancino. Era un extraordinario delantero. Era un delantero muy habilidoso, Jorge Cancino. Parece que había un delantero que se apellidaba Verdirame. Y también era muy buen delantero, era centro delantero también. Y también era un jugador extraordinario, un delantero extraordinario. Me acuerdo de cuando el Morelia estaba en segunda división. Aquí estuvo un jugador que era muy famoso en segunda división en aquel entonces, un jugador muy alto y fornido que le decían el Fanta Valadez. Y le decían le decían el Fanta Valadez, pues porque era muy grandote, era muy alto y era muy fornido. Era centro delantero, no, pues este señor Fanta Valadez era un tanque en la delantera. A los defensas de los equipos contrarios les costaba mucho trabajo detenerlo, precisamente por ser muy alto y muy robusto. Les costaba trabajo contener a este señor Fanta Valadez. Que también era un jugador muy entregado en la cancha. El señor Fanta Valadez, centro delantero, que fue centro delantero del equipo Morelia un tiempo. Algún otro equipo que me acuerde, algún otro jugador que me acuerde. Híjole, pues hubo tantos jugadores buenos aquí en Morelia. Hubo tantos jugadores buenos aquí en el Atlético Morelia que la mera verdad es imposible recordarlos a todos. También cuando estaba el Morelia en segunda división, también
vino un entrenador que le decían el Che Gómez. Este señor Che Gómez venía presidido de mucha fama, de mucho prestigio en el fútbol de la segunda división, y según que este señor Che Gómez iba a subir al Morelia de segunda a primera división, pero desgraciadamente no pudo ser. Desgraciadamente este señor Che Gómez no pudo ascender al Morelia de segunda a primera división. Otro de los grandes entrenadores que estuvieron aquí en Morelia cuando el Morelia, déjenme ver, otro de los grandes entrenadores que estuvo aquí en Morelia fue el Ojitos Mesa, pero ya el Morelia ya estaba en primera división. El Ojitos Mesa también fue director técnico de aquí del Atlético Morelia. Otro de los que fue técnico aquí en el Atlético Morelia fue el Picao Arnauda. El Picao Arnauda, que era de nacionalidad española. El Picao Arnauda era así, poquito medio güerito, estaba así un poco gordito. El Picao Arnauda, él vino aquí a Morelia cuando vino aquí a la ciudad. Él vino aquí a la ciudad de Morelia cuando vino de niño aquí a la ciudad de Morelia, cuando el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, les dio asilo aquí a los niños españoles que quedaron huérfanos de una guerra que hubo en España. Entonces el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, aquí en Morelia les hizo un internado aquí en Morelia, que hasta la fecha ese internado se llama España-México, y ese internado España-México se encargó de recibir a todos los niños españoles que habían quedado huérfanos en la guerra que hubo allí en España. Y entre esos niños españoles huérfanos venía el Picao Arnauda, que con el tiempo se hizo entrenador de fútbol y también llegó a ser director técnico de aquí del Atlético Morelia. Hay también un dato curioso, aquí en este estadio Venustiano Carranza, hará más o menos como un año o algo así, que se presentó aquí en este estadio Venustiano Carranza, se presentó el extraordinario Marco Antonio Solís el Buki. Se presentó con todo su grupo de los Bukis. Vinieron a dar un concierto aquí en este estadio Venustiano Carranza, y dieron un concierto extraordinario. Un concierto muy difícil, que es muy difícil que la ciudad de Morelia lo olvide. Es muy difícil que todos los que asistieron aquí a este concierto, es muy difícil que olviden ese concierto. Esa vez los Bukis dieron un extraordinario concierto. Ya ven todas las canciones tan hermosas que tienen los Bukis,
y casi todas canciones compuestas por Marco Antonio Solís el Buki. Y vino tanta gente a este estadio a ver a los Bukis, que se llenó el estadio completamente. Se llenó el estadio Venustiano Carranza completamente y quedó mucha gente afuera. Quedó muchísima gente afuera que se quedaron con ganas de entrar a ver a Marco Antonio Solís y los Bukis. Pero de todos modos la gente que quedó afuera, de todos modos disfrutó del concierto de Marco Antonio Solís y los Bukis. Disfrutó del concierto porque resulta que la música que estaban tocando los Bukis se oía perfectamente en la parte de afuera del estadio Venustiano Carranza. O sea que los que estaban afuera, todo el montón de gente que se quedó afuera, de todos modos pudieron escuchar el gran concierto que dio Marco Antonio Solís y los Bukis aquí en este estadio Venustiano Carranza. Todos sabemos del gran cariño, el gran cariño que Marco Antonio Solís el Buki tiene por esta ciudad de Morelia, Michoacán, México. Marco Antonio Solís el Buki quiere mucho a esta ciudad de Morelia, Michoacán, México. Y yo soy uno de los grandes admiradores de Marco Antonio Solís el Buki y también de todo el grupo de los Bukis. Soy un gran admirador de ellos. Soy un gran admirador de su música. Soy un gran admirador de su gran calidad humana que tiene Marco Antonio Solís, los Bukis y también todo su grupo de los Bukis. Tienen una gran calidad humana y el pueblo de Morelia, el pueblo de Michoacán y el pueblo de México adora a México, adora a los Bukis, adora a Marco Antonio Solís el Buki. También parte de Estados Unidos, también en Estados Unidos quieren mucho a Marco Antonio Solís el Buki y a los Bukis. Y pues es cariño bien merecido que tienen ellos por todas las hermosas melodías que han grabado. Como saben, Marco Antonio Solís es de Ario de Rosales, Michoacán. Es de Ario de Rosales, Michoacán. ¿Qué más? Me acuerdo aquí de las localidades que había aquí en el estadio Venustiano Carranza cuando el Morelia estaba en primera división, que estaba aquí, que jugaba en primera división o que jugaba fútbol, porque también Morelia jugó segunda división aquí en este estadio Venustiano Carranza. Y también jugó partidos de primera división aquí en este estadio Venustiano Carranza. Las localidades que había en este estadio Venustiano Carranza, pues atrás de las porterías, las gradas que están atrás de las porterías, era Sol General y era la parte donde cobraban más barata la localidad. Era la parte donde cobraban más barato el boleto. Aquí donde estoy era Sombra General o Sombra. Era la parte más cómoda, o es la parte más cómoda del estadio,
es la parte más cómoda del estadio. Y esta parte de sombra era la parte donde cobraban más caro el boleto, aquí en sombra. Mm, y la parte de las gradas que están enfrente de las gradas de sombra, o sea, las gradas que estamos viendo aquí enfrente, eh, era, era sol preferente, eh, era sol preferente, y pues allí el precio de los boletos, eh, o sea, donde cobraban más barato era en sol general, que era atrás de las porterías. Después un precio así más arriba era el sol preferente, que es ahí donde están los aros olímpicos. Eh, y la parte más cara del estadio Venustiano Carranza, el boleto más caro del estadio Venustiano Carranza era sombra, que es la parte donde estoy. Es la parte donde estoy. Es que cuando el Morelia jugaba, sobre todo en segunda división, cuando Morelia jugaba en segunda división aquí en el estadio Venustiano Carranza, los partidos eran el domingo, el domingo a las 12 del día. Los partidos eran el domingo a las 12 del día porque el estadio Venustiano Carranza no tenía alumbrado para hacer partidos en la noche, para jugar de noche. Entonces, por eso los partidos se hacían los domingos a las 12 del día. Y pues se jugaba aquí en el estadio Venustiano Carranza, el Morelia jugaba pues un domingo sí y un domingo no. O sea que un domingo le tocaba aquí de local y un domingo pues le tocaba de visitante. Por eso el, así está estipulado el calendario de fútbol soccer aquí en México. Entonces, por eso el Morelia jugaba aquí en el estadio Venustiano Carranza, jugaba un domingo sí y un domingo no. Y pues yo asistí a ver al Morelia, sobre todo cuando el Morelia jugaba aquí en el estadio Venustiano Carranza, porque yo vivo por aquí cerca del estadio Venustiano Carranza, entonces me quedaba cerca del estadio. Entonces yo cada 15 días que jugaba el Morelia aquí en el estadio Venustiano Carranza, aquí estábamos presentes mi hermano y yo para ver los partidos del Morelia. Ya cuando se fue el Morelia allá al estadio Morelos, pues como el estadio Morelos está al otro lado de la ciudad, pues híjole, a veces ya no tenía tiempo, me salió un empleo donde tenía que trabajar los domingos, y ya no pude ir a ver al Morelia, o a veces el Morelia jugaba en la noche y era mucho problema para agarrar transporte público para venirse para acá. Era mucho problema para agarrar era mucho problema que saliendo del partido en la noche era mucho problema agarrar servicio
servicio público de transporte para venir para acá. Entonces, ya no fui muy aficionado de ir a verlo seguido allá al Estadio Morelos. Pero de todos modos me quedan muy gratos recuerdos. Me quedan muy gratos recuerdos de cuando jugaba el Morelia aquí en el Estadio Venustiano Carranza, cuando jugaba en segunda división y luego cuando jugaba en primera división. Luego ya ven que el gobierno del estado, cuando el Morelia ya estaba en primera división, el gobierno del estado, encabezado por el señor Villicaña, que entonces era el gobernador del estado, este señor Villicaña mandó a hacer el Estadio Morelos, para el equipo Morelia de primera división. Cuentan que este señor Villicaña era muy aficionado al fútbol. Este señor Villicaña, que era el gobernador de Michoacán, dicen que este señor Villicaña era muy aficionado al fútbol soccer, y por eso él puso su granito de arena mandando hacer el Estadio Morelos, que es donde actualmente juega el equipo Morelia actual. El estadio Morelos tiene el doble de cupo de aquí del Estadio Venustiano Carranza. Aquí al Estadio Venustiano Carranza le caben más o menos como 20,000 aficionados, y al Estadio Morelos le caben más o menos como 40,000 aficionados, o sea, el doble. Al Estadio Morelos le cabe el doble de afición de lo que le cabe al legendario Estadio Venustiano Carranza. Además, como pueden ver, el Estadio Venustiano Carranza no es exclusivamente para fútbol. Claro, en el centro está la cancha de fútbol, pero lo que rodea a la cancha de fútbol es una pista olímpica. Es una pista olímpica donde se pueden hacer distintas competencias de atletismo. Entonces, el Estadio Venustiano Carranza no es exclusivamente para fútbol soccer, sino que ya ven alrededor de la cancha de fútbol soccer está la ¿cómo se llama? Está la pista olímpica, donde se pueden ejercitar varias disciplinas olímpicas, como carreras con obstáculos, carreras sin obstáculos, 100 metros planos. Por eso el estadio, miren, tiene los 5 aros olímpicos, porque no es un estadio exclusivamente de fútbol soccer, sino es un estadio olímpico. Sí, el legendario Estadio Venustiano Carranza es un estadio olímpico, no es exclusivamente de fútbol soccer.
Este, entonces, también cuando el Morelia jugaba aquí en este estadio Venustiano Carranza, no le faltaban las gradas que les estoy mostrando allí. O sea, le quitaron un pedazo, le mocharon un pedazo a las gradas del estadio Venustiano Carranza. Le mocharon un pedazo a las gradas del estadio Venustiano Carranza cuando el Morelia ya no jugaba aquí en este estadio Venustiano Carranza. Pero cuando el Morelia jugaba en este estadio Venustiano Carranza, el estadio Venustiano Carranza era totalmente cerrado. Pero les digo, nada más dejó de jugar el Morelia en este estadio Venustiano Carranza y entonces le quitaron una parte de las gradas al estadio Venustiano Carranza, como pueden verlo aquí. Bueno, es todo lo que les puedo decir acerca del Morelia, acerca del equipo Morelia y acerca del estadio, acerca del legendario estadio Venustiano Carranza de Morelia, Michoacán, México. Bueno, que pasen buenas tardes. Hasta luego.